Muy bien, chicos, vamos a comenzar con la lección de hoy. Hoy meramente vamos a ver nada más anatomía y probablemente la sesión de hoy dure un poquito menos. Y pues ya el día de mañana sábado nos estaríamos viendo presencial para la sesión de ronda de preguntas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el aparato urinario, sistema urinario, y vamos a ver el aparato reproductor, tanto femenino como masculino. ¿Ok? Am, Al final de la clase voy a dar algunos avisos porque se va a modificar básicamente la siguiente semana. Toda la siguiente semana vamos a modificar el horario, muy probablemente. Esto pues debido a que nos encontramos a tanto, o sea, los tres profesores nos encontramos en épocas de exámenes ahorita en la facultad. Entonces, pues sí se nos hace un poquito complicado este, las sesiones. Sin embargo, pues vamos a reponérselas la siguiente semana. Pero de verdad, quédense hasta el final de la clase y ya con más certeza les digo qué va a pasar, ¿ok? Pero mientras tanto, vamos a comenzar, ¿va? Muy bien. Eh, Visitar esto de acá. Muy bien, vamos a comenzar con el aparato urinario. Vamos a ver como tal su anatomía, su fisiología, y pues obviamente vamos a desglosar básicamente cada uno de los componentes del aparato urinario, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver lo que nos interesa, al menos en cuestión de examen, ¿ok? Que nos interesa aprender, ¿va? Muy bien. Para empezar, el aparato urinario es un sistema que está compuesto por 6 órganos principales, los cuales constan de 2 riñones, 2 uretres, la vejiga urinaria, que es una, y una uretra, ¿ok? Básicamente, ¿ustedes cuáles creen o cuál creen que es la función principal del sistema urinario? Alguien que me diga. Nadie. ¿A poco Eliminar, no? ¿Cuál? eliminar los desechos. Eliminar los desechos es una. Otra función. Además de eliminar desechos, ¿qué otra cosa hace el sistema urinario? Básicamente está aquí en la diapositiva. Lo pueden leer y me lo pueden decir. No hay problema. Producción de células sanguíneas. Producción de células sanguíneas es una. Bueno, vamos a comenzar. Como tal, a manera general, el sistema urinario básicamente, como bien dijeron, se encarga básicamente de la, de la excreción de desperdicios, de desechos, de dónde, de quién, cómo lo hace, cómo filtra, cómo desecha, qué filtra. Básicamente, la orina es un ultrafiltrado del plasma. Esa es la definición como tal de lo que es la orina. ¿Y qué quiere decir que es un ultrafiltrado del plasma? Básicamente, la sangre, sabemos que está compuesto tanto por células sanguíneas y esas células sanguíneas se encuentran dentro del plasma. Y el plasma básicamente va a contener todos los iones, los metabolitos, etcétera, inclusive productos de desecho que vienen de todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que va a hacer los riñones en este caso, que son el órgano principal o el órgano que su principal función es la formación de orina, pues básicamente lo que va a hacer es que va a filtrar como si fuera un colador, básicamente, en el cual filtra los desechos y los elimina por medio de este líquido que es llamado la orina. ¿Ok? Como dice aquí, es el principal medio de excreción de desperdicios por medio de la orina. ¿Ok? Esa es como que la principal función. Sin embargo, el sistema urinario tiene otras funciones. Participa en la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Básicamente, la hematopoiesis es aquella producción de células sanguíneas, ¿ok?
cuando nuestro cuerpo detecta que nuestra sangre no está llegando suficientemente bien al riñón, lo detecta como si nosotros no tuviéramos la suficiente presión sanguínea, por lo cual un modo de compensación que tiene el cuerpo es la hematopoiesis, es decir, yo detecto o mi riñón detecta básicamente que no tengo la suficiente presión sanguínea y lo que hace es generar células sanguíneas, vaya, para, pues ahora sí que como un método de homeostasis que tiene el cuerpo, ¿ok? Ya habíamos visto que era la homeostasis, es básicamente lo que hace nuestro cuerpo para que esté en su estado basal, ¿ok? Otras cosas u otras funciones del sistema urinario es que participa en la función de la regulación sanguínea a largo plazo. Eso es básicamente por lo que les acabo de decir, ¿no? Si ya dijimos que una de las funciones de ahora sí que del riñón es la regulación de la presión arterial o de la presión sanguínea, pues básicamente lo que va a hacer es que gracias a un sistema de hormonas, que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, es que nosotros, bueno, nuestros riñones van a poder regular esa baja de presión arterial que va a detectar en el cuerpo. ¿Ok? Y otra de las funciones muy importantes que tiene el sistema urinario, que no se le da a lo mejor tanta importancia, pero sí es muy importante, es la participación en su regulación del pH sanguíneo. ¿Ok? Puede hacerlo más ácido, puede hacerlo más alcalino, dependiendo de la situación. ¿Ok? Entonces, pues ya dijimos, tiene básicamente la función de la formación de orina, la formación de células sanguíneas, que su nombre correcto es la hematopoiesis, y con ello la regulación sanguínea o la regulación de la presión arterial gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es básicamente un sistema hormonal, ¿ok? Vamos a anotarlo aquí. ¿Ok? Es un sistema hormonal que regula la presión arterial a largo plazo, ¿ok? Porque a corto plazo, pues hay otros mecanismos que el cuerpo ocupa para regular la presión arterial, ¿ok? Y otra cosa muy importante es la participación en la regulación del pH sanguíneo, ¿ok? Muy bien. Ahora pues vamos a comenzar a ver cuál es la anatomía y la principal fisiología que deben de ustedes conocer como base, al menos para cuestión de examen, de cada uno de los componentes del sistema urinario, ¿ok? Vamos primero pues eh, con el principal órgano que pues es el riñón, ¿ok? En cuestión de su anatomía, lo vamos a estar viendo a lo largo de las diapositivas. El riñón es la estructura más importante que ustedes necesitan saber y necesitan conocer. Obviamente, para cuestiones de examen, ustedes necesitan conocer la anatomía básica del riñón, la cual lo vamos a estar viendo a lo largo de las diapositivas. Vamos a ver la localización del riñón. Básicamente, los riñones se van a situar retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen, ¿ok? Esto básicamente es el cuerpo en un corte transversal, ¿ok? Estamos básicamente, si nosotros tenemos nuestro cuerpo aquí, es como si nosotros nos pasaran un plano, el plano que va básicamente adelante para atrás y divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Entonces nosotros estamos viendo el cuerpo básicamente desde arriba, ¿ok? En donde, pues aquí vemos básicamente al peritoneo, que es esta capa de acá, ¿ok? Es todo esto. Aquí vemos otros órganos y los riñones se encuentran básicamente aquí, detrás de este peritoneo, que el peritoneo es esta capita que está acá. Por eso se dice que son órganos retroperitoneales. Retro viene de, ahora sí que sus raíces etimológicas es de atrás, entonces eso significa básicamente que es un órgano retroperitoneal. ¿Ok? Y pues evidentemente son órganos pares, ¿no? O sea, en cuestiones normales, básicamente tenemos dos riñones. ¿Ok? La principal fisiología de los riñones, o lo que nos interesa saber, evidentemente, es la formación de orina, más que nada. Formación de orina, mucho cuidado, ¿ok? Y pues los riñones son aquellos encargados de eliminar de la sangre
el exceso de agua, de sales y desechos del metabolismo de las proteínas, y básicamente son las que devuelven al torrente sanguíneo los nutrientes y las sustancias químicas necesarias. O sea, en pocas palabras, desecha lo innecesario y reabsorbe lo necesario, ¿ok? Vamos a ver un poquito más de la anatomía del riñón. Ya habíamos dicho que los riñones son órganos retroperitoneales y básicamente descansan contra la pared abdominal. Su localización precisa y exacta, básicamente van a estar entre las vértebras T12 a la L3, o sea, básicamente van a estar de forma casi caudal. Y un dato muy importante es que el riñón derecho va a estar más abajo que el izquierdo. ¿A qué se debe esto? Básicamente a su posición que tiene con el hígado. El hígado va a hacer que el riñón derecho esté un poquito más abajo que el riñón derecho. Entonces, más que nada es por espacio que el riñón derecho está más abajo, ¿ok? Y algo muy importante es que reciben el 20% del gasto cardíaco. Si nosotros hablamos que el gasto cardíaco es básicamente la sangre que recibe cada uno de los órganos, estamos diciendo que cuando la sangre sale del corazón, básicamente de todo el total de sangre que nosotros tenemos circulando en nuestro cuerpo, 20% se va a ir a los riñones. Es decir, una cantidad bastante importante, diríamos nosotros, le llega al riñón, ¿ok? Básicamente este riñón pues no está solito. Está envuelto en tres capas principales. Una fascia renal fibrosa, una cápsula de grasa perirenal y una cápsula fibrosa, ¿ok? Son tres capas por las cuales va a estar envuelto este riñón, de la más externa a la más interna, ¿ok? Esta sería la más externa, luego la sería como que la media y esta sería la más interna. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la forma del riñón. En su superficie lateral va a estar de forma convexa. Inclusive muchas literaturas nos dicen que el riñón tiene como forma de frijolito, ¿no? Su superficie lateral es convexa. Por lo contrario, su superficie medial, es decir, esta, es cóncava. Si nosotros vemos los dibujitos animados, podemos ver básicamente ese es un riñón. Bueno, aquí tenemos el riñón básicamente en forma animada y es un riñón real. Vemos cómo tiene una forma convexa y cóncava en su superficie medial que correspondería a esto, ¿ok? De igual forma, algo muy importante es el hilio. El riñón es un órgano o son órganos que cuentan con hilio. ¿Y qué son los hilios? Básicamente el hilio es el área por donde va a entrar el paquete vasculo nervioso que va a irrigar y a inervar a básicamente el órgano. Es decir, aquí entran la arteria, la pelvis renal, la vena renal y los nervios que inervan propiamente al riñón, ¿ok? Entonces, muy importante saber qué es un hilio. El hilio básicamente es el área donde entran, donde entra básicamente el paquete vasculonervioso al órgano, ¿ok? No solamente el riñón tiene hilio, hay muchos otros órganos que tienen hilio, ¿ok? Profe, ¿dónde dijo que estaba el hilio en el riñón? Sí, o sea, básicamente es una zona, es la zona de entrada del paquete vasculonervioso al riñón. Ah, sí, sí, me puede mostrar en la imagen dónde está el hilio. Claro, es esto de aquí, es esta zona de acá. Si se dan cuenta, aquí entra la arteria, aquí entra la vena, aquí entra la pelvis renal. Es un área propiamente. Gracias. De nada. Muy bien. Vamos a hablar ahora del parénquima renal, o sea, es decir, aquella, vamos a decirlo así, las capas de masa que tiene el riñón, ¿ok? Básicamente el riñón va a tener dos principales cortezas o dos principales capas. La primera y la más externa es la corteza renal y la más interna es la médula renal, ¿ok? La corteza renal, pues ya dijimos, es la más externa y tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor. A lo contrario de la médula renal, que básicamente va a ser el resto de la masa del riñón. Esta es la capa más interna que tiene el riñón y básicamente es una capa de concentración hipertónica para la reabsorción de agua.
No hemos visto como tal todo lo que viene siendo los transportes activos, los transportes pasivos, pero cuando veamos transportes activos, transportes pasivos, ósmosis o composición de las sustancias, básicamente, o ya debemos de saber, a menos a este punto, qué es una concentración hipertónica y por qué las concentraciones hipertónicas reabsorben agua. Vamos a recordarlo. Básicamente, si yo tengo, supongamos que tengo yo un vaso de agua, o bueno, no, vamos a tener un espacio. Tengo un espacio, ¿ok? Que está separada por una membrana. Entonces, en este espacio yo tengo mucha concentración. En este espacio yo tengo poca concentración, ¿ok? Recuerden que una de las propiedades del agua es que básicamente el agua tiene tendencia a seguir a los solutos, a donde haya más solutos. Entonces, a eso se debe que la médula renal eh, pues básicamente sea hipertónica, porque si el riñón es el encargado de filtrar la sangre, ¿y cómo filtramos la sangre? A través de la concentración hipertónica, y la sangre es lo que se filtra, a fin de cuentas la sangre es agua. Y si nosotros tenemos una concentración hipertónica, es decir, por ejemplo, aquí tenemos muchos solutos en toda la médula renal, es evidente que el riñón va a tener esa capacidad de jalar el agua, porque la sangre es agua. Entonces la sangre se va a atraer hacia el riñón. Y eso es es básicamente en lo que consiste el filtrado, ¿ok? Y por último, las columnas de renales, que las columnas renales básicamente son aquella extensión de corteza renal que va a dividir al riñón de 6 a 10 pirámides. Ahora vamos a ver dónde está todo esto en la imagen, ¿ok? Aquí, lo más externo que tiene la imagen o que nos muestra la imagen es básicamente la corteza renal, perdón, la cápsula fibrosa. Entonces, la cápsula fibrosa va a ser todo aquello que va a rodear o va a ser la capa más externa como tal del riñón. De ahí le sigue la corteza renal, que es básicamente todo esto que observamos aquí. Todo esto que observamos aquí. ¿Ok? Lo que dijimos que tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor. Y luego le sigue la médula renal, que es básicamente todo esto, ¿ok? Todo esto de aquí. ¿Cómo se divide la médula renal? La médula renal básicamente se divide por columnas renales. ¿Cuáles son las columnas renales? Estas son las columnas renales. ¿Se dan cuenta? O bueno, pueden ver claramente en la imagen que hay un contraste de color, al menos de manera didáctica, entre la corteza y la médula, ¿ok? Y ya dijimos que las columnas renales son extensiones de corteza. Si lo pueden ver aquí, son básicamente extensiones de corteza que van a dividir a la médula en pirámides renales. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en las pirámides renales? Esta es una pirámide renal. ¿Ok? Básicamente esto es esto de aquí. ¿Ok? Es esto de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué hay en cada una de las pirámides renales. Básicamente, las pirámides renales forman cada una de las partes, ahora sí que de la médula renal. La médula renal está dividido en pirámides. ¿Ok? Tiene una base y tiene, perdón, tiene una base y tiene una punta. ¿Ok? En la punta se va a localizar una estructura, que es la de aquí, que se va a llamar papila renal. ¿Y qué es la papila renal? Básicamente la papila renal va a ser el lugar en donde van a confluir los conductos colectores del cáliz menor. ¿Ok? Vamos a ver ahora cuáles van a ser estos componentes, ¿no? O sea, cómo es que todo esto de aquí tiene básicamente pequeñas estructuras que a fin de cuentas van a confluir aquí. ¿Ok? Bueno, básicamente vamos a ver, que todas estas papilas, o bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ok? A ver, permítanme un segundo. Ok, muy bien. Entonces ya dijimos, tenemos las pirámides renales. Las pirámides renales básicamente van a estar compuestas por médula renal, ¿ok? Médula renal. Y esto va a dividir al riñón en lóbulos, que básicamente los lóbulos van a ser pirámide
más corteza. Pirámide más corteza. ¿Ok? Entonces un lóbulo, ya dijimos de que está compuesto de una pirámide más una corteza. ¿Ok? En la punta de la pirámide nosotros vamos a tener la papila renal. ¿Ok? Y básicamente la papila renal va a ser el comienzo de los cálices menores. ¿Ok? Cuando veamos la imagen del riñón, podemos ver ahora sí de lo que estamos hablando o podemos posicionarnos en donde estamos hablando. Básicamente tenemos aquí el cáliz, la papila renal, perdón, la papila renal y básicamente aquí vamos a tener los cálices menores. Estos son los cálices menores. Los cálices menores van a confluir en una estructura que se llama cáliz mayor, que los cálices mayores son la confluencia de 2 o 3 aproximadamente cálices menores. Cálices menores, cáliz mayor. Cálices menores, cáliz mayor. ¿Ok? Básicamente lo explica la diapositiva de aquí, pero necesitaba esa imagen para poder ver en dónde estamos más o menos. Entonces, el cáliz menor básicamente van a ser las estructuras en forma de copa en el seno renal. Básicamente aquí se va a formar la orina. Y estos cálices que básicamente son túbulos a fin de cuenta, van a recolectar lo que viene siendo la orina. ¿Ok? Y la orina se va a ir recolectando, se va a ir recolectando, se va a ir recolectando y va a ir cayendo en cada uno de los túbulos. ¿Ok? Entonces, aquí yo formo la orina. La orina desciende aquí y va descendiendo de cada uno de los cálices. Desciende, desciende hasta irse para acá. ¿Ok? Pero vamos a ir por partes. Ok, una vez visto esto, vamos a hacerle zoom básicamente a lo que viene siendo las pirámides. Vamos a hacerle un zoom. Y si nosotros le hacemos un zoom, lo que vamos a encontrar van a ser estos pequeños circulitos. ¿Qué son estos pequeños circulitos o qué se imaginan que son esos pequeños circulitos? Son básicamente la unidad funcional y estructural de lo que viene siendo el riñón, ¿ok? La famosa nefrona. Las nefronas son, ya dijimos, las unidades funcionales del riñón, básicamente, igual anatómicamente son las unidades funcionales. Muy importante saber que cada riñón cuenta con aproximadamente 1.2 millones de nefronas, entonces en total nosotros entre los dos riñones tenemos 2 millones de nefronas aproximadamente y cada nefrona va a estar compuesta por dos partes principales, ¿ok? El corpúsculo renal y el túbulo renal, ¿ok? Entonces las nefronas tienen un corpúsculo y un túbulo renal. Y a su vez los corpúsculos se van a dividir en otras partes y a su vez el túbulo renal se va a dividir en otras partes. Pero vamos a ver la función en general del corpúsculo y el túbulo, que son las partes de la nefrona, ¿ok? El corpúsculo renal es el que propiamente filtra, ahora sí que es el que realmente es esa unidad que filtra el plasma sanguíneo, ¿ok? Y el túbulo renal básicamente va a convertir el filtrado en orina. Una cosa es el filtrado y otra cosa es la orina. Básicamente la orina es resultado del filtrado, ¿ok? Aquí básicamente va a suceder la primera parte de la formación de la orina. Aquí se va a terminar esa formación de orina, ¿ok? Si pueden ver aquí se encuentra la nefrón, el corpúsculo renal que, pues spoiler, está compuesto por cápsula de Bowman y glomérulo. Y este corpúsculo renal va a tener una serie de tubos o va a estar conectado a una serie de tubos, que es básicamente todo lo que vemos ahí, ¿ok? Que son los túbulos renales. A fin de cuentas, estas dos estructuras son las que terminan formando la nefrona, ¿ok? Vamos a ver ahora, si nosotros hacemos más zoom, cuáles van a ser las partes de este corpúsculo renal, ¿ok? Pero antes de continuar, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Por mi parte, no. Muy bien. Ok. Bueno, entonces tenemos al corpúsculo renal, ¿ok? Eh, Básicamente el corpúsculo renal vamos a tener o va a tener estos 5 componentes principalmente, entre los cuales, ay, perdón, entre los cuales vamos a destacar o se va a destacar la cápsula de Bowman,
y el glomérulo propiamente dicho, ¿ok? La cápsula de Bowman básicamente va a ser este saquito de aquí. Este saco que va a tener una forma de copa, es la forma característica. Básicamente, o la función de este es realizar el primer paso de filtración en la sangre para formar orina. Los fluidos o la sangre, este es básicamente el glomérulo que ahorita vamos a ver su función, pero básicamente la sangre viene del cuerpo y va a estar fluyendo en esta serie de tubos. ¿Y qué va a pasar? La sangre que está aquí va a filtrarse a la cápsula de Bowman, a este espacio. Y este filtrado es el que se va a ir a los túbulos, que aquí es el comienzo de los túbulos, ¿ok? Esa va a ser como que la función de la cápsula de Bowman, que va a básicamente hacer un almacén o un paso transitorio del filtrado de la sangre hacia los túbulos, ¿ok? Tenemos por otra parte a los glomérulos, que es todo esto de aquí. Básicamente, ¿qué es todo esto de aquí en azul? Pues bueno, estas cosas en azul realmente son capilares, ¿ok? Son vasos sanguíneos a fin de cuentas, son capilares. Aquí, básicamente, la sangre pues va a participar en el ultrafiltrado junto con la cápsula de Bowman, ¿no? Aquí está la sangre y básicamente la sangre hace esto. Pasa a la cápsula de Bowman filtrándose, ¿ok? Pero ¿de dónde viene esa sangre? La sangre viene de aquí. ¿Y qué es esto? Esto es la arteriola aferente. Básicamente la arteriola aferente es esa arteria o arteriola, como bien lo dice, que le va a dar la sangre al glomérulo, ¿ok? ¿Y de dónde viene esa sangre? De todo el cuerpo. Básicamente la sangre de todo el cuerpo se va hacia el riñón, se va hacia la arteriola aferente y de la arteriola aferente entra, ¿ok? Entra al glomérulo para que se pueda filtrar. Y después de una serie de filtrado y todo lo que básicamente va a hacer el riñón con la sangre, que es básicamente la formar la orina, a fin de cuentas termina la sangre regresando a la circulación. ¿Y cómo regresa? Regresa por aquí. Y esta estructura se llama arteriola eferente. Básicamente la arteriola eferente va a recibir la sangre de los túbulos y se los va a regresar a la circulación general. Entonces, básicamente, la sangre de la circulación, de la circulación general entra a los riñones, se filtra de los riñones y sale de los riñones para volver a circular, volver a tener metabolitos, volver a tener desechos y es básicamente un círculo o un ciclo vicioso que se cumple a fin de cuentas, ¿ok? Ahora, ya vimos lo que pasa en el corpúsculo renal, vamos a ver lo que pasa después, es decir, lo que pasa cuando la sangre pasa, perdón, la sangre o el ultrafiltrado de sangre pasa por aquí, ¿ok? Si pasa por aquí, nosotros estábamos aquí, la sangre va a hacer esto. Se va a ir, 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 hasta llegar acá, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las estructuras que conforman básicamente el sistema tubular renal, qué es lo que sigue, ¿ok? Básicamente el sistema tubular renal van a ser una serie de conductos que se van a alejar de la cápsula glomerular, porque si se dan cuenta, esa es la cápsula glomerular y es una continuación de esa cápsula glomerular, y va a terminar en la punta de la pirámide medular. Esta es la pirámide medular y van a terminar aquí. Y la punta de la pirámide medular ya habíamos dicho que es la papila renal, ¿ok? A manera general, ¿cuáles son las partes que conforman a este sistema tubular renal? Vamos a comenzar con el túbulo contorneado proximal, ¿ok? El túbulo contorneado proximal es la primera parte de todo este sistema de túbulos que salen del glomérulo. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Alguna duda? Ok, bueno. Ok. ¿Qué le está? Ah, ya. Ok. Entonces, el túbulo contorneado proximal es básicamente la primera parte que sale del glomérulo y básicamente en esta porción, ¿cuál va a ser la función? En esta porción del túbulo se va a, se va a devolver básicamente a la sangre el 60% de la glucosa, aminoácidos e iones a la sangre, ¿ok? Acuérdense que aquí se filtró, ¿ok? Aquí se filtró la sangre
Y básicamente en este filtrado se pudieron haber escapado glucosa, se pudo haber escapado potasio, se pudo haber escapado sodio, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Una vez que pasa el túbulo contorneado proximal, este lo va a absorber, ¿ok? Porque a fin de cuentas, la orina en su manera natural no debería de tener glucosa, no debería de tener cantidades excesivas de sodio, no debería de tener cantidades excesivas de potasio. Entonces es por eso que básicamente, ahora sí que vamos a decirle así, que la función general de esto es básicamente reabsorber casi todo. Y aquí vamos devolviéndole esos componentes a la sangre que no son necesarios que se filtren en la orina, ¿ok? Entonces aquí, en la primera parte de los túbulos, es donde se va a reabsorber la mayor parte de esos componentes que no deben de irse a la orina, ¿ok? ¿Qué sigue después de esto? Bueno, aquí pasa la sangre, se reabsorbe y vamos bajando aquí. Este es un área muy importante. El asa de Henle. Básicamente, el asa de Henle va a ser, es esta parte de aquí, si lo pueden ver, voy a hacerlo suma de imagen, este es el asa de Henle. El asa de Henle va a ser la parte del túbulo en donde se va a realizar la actividad osmótica, ya que pues aquí va a ocurrir también un intercambio de sales. Básicamente esta parte de la nefrona es la que le va a dar la concentración a la orina. A fin de cuentas, si bien no todos los solutos se tienen que ir a la orina también tiene que tener cierta concentración de solutos, nada más que en una cantidad adecuada, ¿ok? Entonces, aquí es básicamente donde van a ocurrir ese intercambio de solutos para que la orina pueda tener la concentración que debería de tener, ¿ok? Luego, después del alza de Henle, subimos al túbulo contorneado distal. Este es el túbulo contorneado distal, ¿ok? Básicamente, una de las características principales que tiene el túbulo contorneado distal es que es un conducto que es impermeable al agua. Esto es muy importante porque básicamente aquí se va a producir algo que se llama secreción tubular. Aquí, si se dan cuenta, ocurrió la reabsorción y aquí ocurrió la secreción. Cosas muy distintas. Que algo se reabsorba quiere decir que algo o un soluto está del túbulo y se regresa a la sangre. Pero algo que se secreta es algo que está en la sangre y se va hacia el túbulo. ¿Ok? Básicamente, los desechos que no se filtraron, es decir, la sangre ya pasó por aquí, está pasando por aquí, porque aquí también hay arterias, y va pasando, va pasando, va pasando, pero hay cosas que no se logran desechar. Entonces, la sangre tiene una última oportunidad para que tire sus desechos a la orina. ¿Y dónde es ese lugar en donde tiene esa última oportunidad? En el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Entonces, aquí va a ser básicamente lo último que va a desechar la sangre o lo último que se va a filtrar de la sangre para que ahora sí se pueda formar la orina. ¿Ok? Y por último, tenemos al túbulo colector. Que el túbulo colector básicamente va a recibir líquidos o va a recibir, ahora sí que la orina, de varias nefronas y básicamente el túbulo colector que es, va a ser una confluencia de todos los túbulos contorneados distales de todas las nefronas. ¿Ok? Esto es en cada pirámide. Cada pirámide tiene sus propios túbulos colectores. ¿Ok? Y básicamente los túbulos colectores van a formar a las papilas renales, que ya dijimos que son las puntas de las pirámides, ¿ok? A manera general y a manera de resumen, vamos a ver las etapas básicas de la formación de la orina. Básicamente, tenemos al filtrado glomerular. ¿Dónde ocurre el filtrado glomerular? Pues en el corpúsculo renal. Y ya hemos dicho que las principales, que el flujo de la sangre viene por la arteriola aferente, sigue la red de capilares que son los glomérulos. Los glomérulos junto con la cápsula de Bowman hacen el primer filtrado glomerular y básicamente esta sangre sale después de que se filtra hacia la arteriola eferente. Una cosa es aferente, una cosa es eferente. Aferente es que va hacia el corpúsculo y eferente es que sale de ese corpúsculo, ¿ok? De ahí la orina o básicamente el ultrafiltrado del plasma que se concentra aquí
baja hacia los túbulos. ¿Qué es lo primero que ocurre? La reabsorción tubular. Acuérdense que la reabsorción tubular es básicamente que los solutos que se encuentran aquí se van hacia la sangre, ¿ok? De ahí, ¿qué pasa? La secreción tubular. Los productos de desecho que no se lograron ahora sí que eliminar en la orina, se regresan hacia el túbulo para que se concentre la orina. Y lo tercero que sucede es la conservación del agua. Básicamente se retira el agua de la orina y el agua se regresa hacia la sangre. Y básicamente hay una concentración de desperdicios. Así se forma la orina. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta con esto? Eh, eh, ¿Puede dejar tantito la diapositiva anterior para que le tome foto, por fin? Sí. De todos modos se van a subir las diapositivas. No sé si en las últimas dos clases anteriores han subido las diapositivas. ¿Alguien me puede confirmar? Chicos, ¿alguien me puede confirmar si las últimas dos sesiones se han subido las diapositivas? Solo hasta la clase 3. Ok, muy bien. Ok, entonces la clase 4 y la clase 5. Ok, muy bien. Bueno, ya terminamos básicamente con lo que viene siendo los riñones. Ahora vamos a ver a los uréteres, ¿ok? Después de que la orina obviamente se forma en los riñones, básicamente, ya dijimos, se forma en los riñones, viene por aquí, ay, perdón, aquí se forma, ay, esto no pinta, espérame, un segundo. Bien. Se forma aquí y va bajando por los cálices, los menores, confluyen en los mayores y llegamos a una parte del riñón en donde esta orina tiene que salir, ¿ok? ¿Por dónde sale? Sale por los uretres. Básicamente las pelvis renales, que fue lo que vimos aquí arribita, las pelvis renales, que era la convergencia de 2 a 3 cálices mayores. Esta es la pelvis renal, ¿ok? Pelvis renal, aquí se ve, pelvis renal. Esta es la pelvis renal. Va a ser la confluencia de todos estos túbulos que traen a fin de cuentas orina. Aquí hay orina, ¿ok? Y bajamos, 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 bajamos hasta los uréteres, que son básicamente estos túbulos largotes que contienen la orina, evidentemente. Básicamente los uréteres van a ser túbulos musculares que también se van a encontrar de forma retroperitoneal. Y estos uréteres, ¿en dónde van a desembocar? Van a desembocar en la vejiga urinaria. ¿Ok? Cuando la orina entra por el uréter, básicamente lo estira. Es decir, cuando la orina baja, aquí lo estira. Y el hecho de que la orina se encuentre en el uréter va a hacer que el uréter automáticamente tenga una peristalsis, es decir, automáticamente se vaya contrayendo. ¿Y qué va a pasar? Básicamente la orina pasa por aquí, se va contrayendo el uréter y va llenando la vejiga urinaria. ¿Ok? Y ahora vamos a la vejiga. Básicamente la vejiga va a ser ese saco muscular. ¿En dónde se va a encontrar? En el piso de la cavidad pélvica. Va a ser inferior al peritoneo, es decir, aquí va a haber peritoneo y esto se va a encontrar inferior. Y va a ser posterior a la sínfisis púbica. Recordamos, la sínfisis púbica es básicamente una parte de lo que viene siendo todo, ahora sí que el hueso coxal, ¿ok? Entonces es la parte de adelante de ese hueso. Eh, ¿Cuál va a ser la principal función, evidentemente, de la vejiga? Va a ser el almacenamiento de la orina, ¿ok? Va a ser un almacén de orina.
Muy importante saber que una de sus capas musculares o su capa muscular más importante se llama músculo detrusor. Básicamente, la vejiga va a ser un saco que se va a distender muchísimo, ¿ok? Y es muy evidente que por eso la vejiga esté conformado por músculo, porque va a tener esa capacidad de distensión. Ahora, ¿cuánto es o cuánto puede almacenar la vejiga urinaria? Puede almacenar hasta 800 mililitros de orina. Sin embargo, 500 mililitros de orina es lo que se considera ahora sí que lo adecuado de almacenamiento de orina, ¿ok? Pero puede almacenar hasta 800. Pongan ustedes que 800 es como que la capacidad máxima de orina que puede contener la vejiga, pero la capacidad óptima que debería de contener la vejiga urinaria son 500 mililitros, ¿ok? Y finalmente, ya pasamos los uréteres, ya pasamos la vejiga. Ahora, ¿dónde se va a dirigir la orina para su expulsión? A la uretra. Básicamente, la uretra, su función es que es un conducto que expulsa la orina del cuerpo. Evidentemente, en mujeres es más corto que en hombres, ya que en los hombres básicamente tiene que pasar por toda la superficie del pene. Bueno, no la superficie, sino todo el recorrido del pene. En cambio, pues en las mujeres no. En las mujeres, la uretra va a medir de 3 a 4 centímetros. En el hombre va a medir aproximadamente hasta 18 centímetros. ¿Ok? Y pues obviamente una vez que la orina pase por aquí, sale y pues ya básicamente el cuerpo cumple su función de la micción. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí del aparato urinario? ¿Dudas, preguntas? No, Muy bien. Vamos ahora al aparato reproductor masculino. Básicamente, los aparatos reproductores, a fin de cuentas, son aquellos aparatos que son los encargados de pues, llevar la reproducción, ¿no? En este caso, el masculino, pues el sexo masculino, ¿no? En el femenino, pues el sexo femenino, ¿ok? Y cada uno de ellos va a estar formado por órganos internos y por órganos externos, ambos, tanto el femenino como el masculino. Los órganos externos más importantes son el pene, el escroto y los testículos. Y los órganos internos más importantes son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvaretrales, ¿ok? A fin de cuentas, ¿cuál es la fisiología o cuál es la función del aparato reproductor masculino? Es que básicamente la producción de semen y de hormonas sexuales. Lo mismo va a pasar para la mujer, solo que en este caso pues en la mujer pues va a ser la producción de los óvulos y también la producción de las hormonas sexuales, ¿ok? De igual forma, pues el aparato urinario tiene esa capacidad de que además de que produce el semen, que pues el componente importante ahora sí que del semen son los espermatozoides, a fin de cuentas el semen es un líquido que está compuesto por ciertas secreciones de las glándulas sexuales y espermatozoides. Los espermatozoides, a fin de cuentas, son como que lo que nos interesa, ¿no? O sea, del semen. A fin de cuentas, el semen es el vehículo por el cual van a viajar estos espermatozoides para la fecundación en la mujer, ¿ok? Y pues, obviamente, ese sistema reproductor tiene la capacidad de secretar y también de almacenar estos espermatozoides. A fin de cuentas, los espermatozoides, pues, se van a secretar debido a un estímulo, ¿ok? Vamos a ver la anatomía básicamente de lo que viene siendo el pene. El pene básicamente es el órgano copulador masculino. Eh, Básicamente el pene es el que proporciona una salida común para la orina y el semen. En el caso de la mujer no pasa así. Ahorita vamos a ver por qué. Pero básicamente aquí es la salida común para la orina y el semen. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las partes o la anatomía del pene? Básicamente el pene va a estar constituido por un cuerpo, por un glande y por la raíz, ¿no? Que básicamente la raíz es la parte fija del pene. El cuerpo del pene básicamente va a ser la parte colgante, suspendida en el caso del hombre en la sínfisis del pubis. Y el glande va a ser básicamente aquella expansión de cuerpo esponjoso. ¿Qué es el cuerpo esponjoso? Básicamente el cuerpo esponjoso, si nosotros hacemos una disección al pene en el cuerpo, vamos a encontrar unas estructuras musculares, que son los cuerpos.
Básicamente los cuerpos dentro del pene se van a llamar cuerpos esponjosos, ¿ok? Entonces, aquí están los cuerpos esponjosos y el glande va a ser una extensión de estos cuerpos esponjosos, ¿ok? Vamos a ver ahora los testículos. Parece que sí. Ok. Los testículos básicamente van a ser órganos o van a ser más bien glándulas exócrinas y endócrinas. ¿Cuál va a ser la principal función de los testículos? Básicamente la producción de hormonas sexuales, entre la principal, la testosterona y los espermatozoides, ¿no? Que ya dijimos que básicamente son las células sexuales, ¿no? O las gónadas. En este caso, los testículos, ¿ok? Básicamente van a ser órganos pares que van a estar suspendidos en el escroto, que el escroto, pues ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Un dato importante, bueno, no tan importante, sino un dato así como que random, es que los testículos como tal, eh, la literatura a veces los considera órganos abdominales. ¿Por qué? Porque básicamente los testículos se forman en el abdomen y a los 3 meses de nacido un bebé de sexo masculino, los testículos descienden. Inclusive hay patologías o hay sí, básicamente patologías en las cuales estos testículos no llegan a descender del abdomen. Entonces, por eso es como que importante considerar a los testículos más que nada como un órgano abdominal y no como un órgano que está fuera como tal, ¿no? Pero obviamente ahora sí que por cuestiones de anatomía meramente, pues los testículos son órganos externos, ¿no? Aunque realmente no lo son. Lo que es externo es el escroto, eso sí, los testículos no, ¿ok? Bueno, ¿cuáles van a ser las partes? Si nosotros le hacemos un zoom o si nosotros le hacemos un corte a los testículos, vamos a poder ver esto, ¿ok? ¿Qué es lo que nos importa de aquí? Básicamente, los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos van a ser estas cositas acá, todo esto aquí, ¿ok? Que va a confluir en una red de túbulos. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos básicamente va a ser el lugar de producción de los espermatozoides. Los túbulos seminíferos tienen dos células importantes. Sí, básicamente tienen dos células importantes en su epitelio. Las células de Sertoli y las células germinales. Las células germinales son como tal aquellas células que se van a encargar de la producción de los espermas. Y las células de Sertoli van a ser las células que van a nutrir a las células germinales para que éstas puedan generar a los espermatozoides, ¿ok? No sé si me di a entender. Básicamente tenemos aquí un epitelio. Supongamos que este es el epitelio del túbulo. Este es el túbulo. Y aquí tenemos una célula germinal y una célula de Sertoli. La célula germinal se va a encargar de crear a los espermatozoides. Y la célula de Sertoli le va a servir a la célula germinal para que ésta pueda crear a los espermatozoides. Básicamente, si las células de Sertoli, las células germinales no pueden existir o no pueden generar los espermatozoides. ¿Ok? Una vez que nosotros pasamos los túbulos seminíferos, llegan los túbulos seminíferos y se confluyen a una red común de túbulos seminíferos. Y básicamente desembocan aquí, en estos túbulos. ¿Cuáles son estos túbulos? Estos túbulos van a ser los conductillos eferentes. Básicamente los conductillos eferentes lo que van a hacer es que van a recolectar los espermatozoides de los túbulos seminíferos y los van a pasar a una estructura, esta de aquí, que se llama epidídimo. ¿Cuál es la función del epidídimo? Básicamente la función del epidídimo va a ser que va a almacenar estos espermatozoides y no solamente los va a almacenar, sino que los va a madurar a los espermatozoides. Mucho ojo, que cuando los espermatozoides se forman en el túbulo seminífero, básicamente son espermatozoides inmaduros, ¿ok? Y conforme van pasando por toda la serie de túbulos, estos van a ir madurando, ¿ok? Es básicamente un proceso casi similar al de la orina, ¿no? La orina se va formando conforme va pasando por todos los túbulos. Hasta algo similar pasa aquí. Los espermatozoides se van formando conforme también va pasando por su red de túbulos, ¿ok? A fin de cuentas, todo esto o sea, toda esta conformación del testículo son red de conductos o conductillos, ¿ok? Una vez que los espermatozoides
pasen por el epidídimo, van a llegar a una estructura o van a continuar el túbulo o el conducto por uno que se llama conducto deferente. Ojo, el de aquí es conducto eferente, el de aquí es conducto deferente con D, ¿ok? O deferente. Básicamente lo que va a hacer es que va a trasladar a los espermatozoides que están en el epidídimo, lo van a trasladar hacia las vesículas seminales, ¿ok? Aquí nos vamos para aquí y esto continúa en la siguiente diapositiva. Una vez que los espermatozoides salen por este conducto deferente, todos esos espermatozoides que vinieron de los testículos van a pasar aquí, ¿ok? ¿Qué es esto? Este es el cordón espermático, que en el cordón espermático está básicamente este conducto deferente. Si lo podemos ver aquí, aquí está el conducto deferente. Este es el cordón espermático, que es básicamente lo que cubre al conducto deferente, y esta es pues la red de vasos sanguíneos que van a acompañar al conducto deferente. Entonces, esto es básicamente esto de aquí, ¿ok? Y los espermatozoides van a llegar a un punto en donde se van a conectar con la vesícula seminal. Esto es el conducto deferente, es lo que vimos aquí, y el conducto deferente y la vesícula seminal se van a unir en un punto que se llama conducto eyaculatorio. Entonces, el conducto eyaculatorio es el punto en donde se une la vesícula seminal con el conducto deferente, ¿ok? Y pues ya dijimos, ¿no? El conducto eyaculador básicamente va a ser ese conducto en el cual se va a unir el conducto deferente y la vesícula seminal. Ahorita vamos a ver cuál es la función de la vesícula seminal, que básicamente tiene una función muy importante en la producción de semen. Y el conducto eyaculador va a atravesar la próstata y se va a vaciar en la uretra. Acuérdense que a fin de cuentas el semen y la orina en el hombre tienen un conducto común, la uretra, ¿ok? Entonces, las secreciones de este conducto eyaculatorio, que son básicamente la combinación de las secreciones del conducto deferente que traen a los espermatozoides y de la vesícula seminal, que la vesícula seminal tiene una secreción muy importante para el semen total, se va a vaciar aquí, en el conducto eyaculatorio, y aquí básicamente dentro de la próstata va a encontrarse la uretra. Ahí es donde se va a vaciar todo este contenido seminal, ¿ok? Pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver el escroto. El escroto va a ser básicamente el saco de piel, un saco cutáneo, que contiene ahora sí a los testículos. Como tal, lo que los hombres ven cuando, o sea, básicamente esa piel que cuelga es el escroto, ¿ok? Porque ya les dije que básicamente los testículos se pueden considerar órganos abdominales por su lugar de origen, ¿ok? Entonces, pues ya vimos, ¿no? El escroto básicamente va a ser esa piel o ese saco cutáneo que va a contener ahora sí que al testículo, y también de contener a los testículos, el escroto va a tener una función muy importante. Primero, su composición es que tiene 7 capas. O sea, tiene 7 capas, de las cuales 2 de esas 7 capas son capas musculares. ¿Y cuál es la función ahora sí que de estas capas musculares? Básicamente, la temperatura necesaria para el desarrollo de los espermatozoides. Algo muy característico, y esto tiene que ver más que nada con el por qué los testículos descienden fuera del cuerpo, es que para que los espermatozoides se puedan desarrollar, estos necesitan una temperatura inferior a la del cuerpo, es decir, necesitan estar ahora sí que en una temperatura más fría, por decirlo así, que la del cuerpo. Es por eso que los testículos descienden, y es por eso ahora sí que el por qué los testículos están fuera del cuerpo, ¿ok? Entonces, para regular esta temperatura del exterior con el interior, estos músculos contenido dentro de estas 7 capas son los que hacen que los testículos suban, ¿ok? Cuando a lo mejor la temperatura del ambiente no es la adecuada o es muy fría, a lo mejor de lo que es, estos músculos se contraen y básicamente los testículos suben, ¿ok? Entonces, esta es la función prácticamente del escroto, controlar esa temperatura de los testículos, que a fin de cuentas le va a servir a los testículos para que produzca adecuadamente a los espermatozoides, porque los espermatozoides necesitan cierta temperatura para poder producirse, ¿ok? Y ahora sí,
volvemos a las vesículas seminales. Estábamos aquí, ¿ok? Vesícula seminal. Habíamos visto que los conductos diferentes son aquellas estructuras que van a traer básicamente a los espermatozoides formados desde los conductillos que se encontraban en los testículos. Y tenemos ahora la vesícula seminal. Básicamente la vesícula seminal van a ser un par de glándulas, va a ser un par de glándulas que se van a encontrar posterior a la vejiga urinaria. Esta es la vejiga urinaria, es posterior, es decir, se encuentran detrás de ella. ¿Y qué va a pasar? Básicamente la vesícula seminal se va a encargar de hacer unas secreciones, que estas secreciones van a constituir el 60% del semen. El semen va a estar constituido por líquido y espermas. El 60% de ese líquido es de la vesícula seminal. El otro 60% de ese líquido va a ser de unas glándulas que se llaman glándulas bulbouretrales, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto va a formar el líquido. ¿Y qué es este líquido? ¿Qué contiene este líquido? No es importante que se lo aprendan como tal para motivos de exámenes, pero sí es importante saber el por qué existe ese líquido. Este líquido va a hacer tres principales cosas. Primero, va a ser el vehículo de los espermatozoides. Segundo, va a ser, ahora sí que el alimento de los espermatozoides. Es decir, este líquido trae nutrientes que le van a servir a los espermas para nutrirse. Para obtener energía, para que estos pues básicamente puedan moverse. Y tercero es que le van a dar el pH adecuado a los espermas para que estos puedan entrar a la vagina y puedan ahora sí que cumplir con su función de fecundación. ¿Ok? Entonces, por eso es importante este líquido. Y este líquido que lo produce, ya habíamos dicho que el 60% lo producen las vesículas seminales y el 30%, del 30 al 40% lo producen las glándulas bulbouretrales. ¿Ok? Vamos a pasar a las válvulas bulbouretrales y ahorita seguimos con la próstata. Las glándulas bulbouretrales, o también llamadas glándulas de Cooper, básicamente se van a situar inferior a la uretra. Aquí se encuentran, son estas glándulas de aquí. Esto que está acá es esto. Esto es la uretra, estas son las glándulas, aquí tiene un conductillo y si se dan cuenta las secreciones que salen de aquí van a pasar a la uretra. Aquí, básicamente, ¿no? Aquí. ¿Ok? Básicamente va a tener, o este líquido que las glándulas bulbouretrales le van a proporcionar el semen va a ser una secreción alcalina, medio por el cual los espermatozoides pueden vivir, ¿ok? Pero ¿cuál va a ser otra de las funciones que va a tener el líquido que sale de estas glándulas bulbouretrales? Básicamente va a limpiar a la uretra, porque obviamente, pues ya dijimos que la uretra es básicamente el conducto común que tienen ahora sí la orina y el sistema reproductor masculino, y le va a lubrificar, básicamente va a preparar a la uretra para la eyaculación. ¿Ok? La va a limpiar, la va a lubrificar para que pues el semen ahora sí que pueda fluir en la uretra. ¿Ok? Va a lubricar la mucosa uretral. Y ya por último, vamos a ver a la próstata. Básicamente la próstata va a estar inferior a la vejiga, es decir, va a estar debajo de la vejiga y va a ser anterior al recto. Aquí tenemos a la vejiga, aquí va a estar la uretra y aquí tenemos al recto. Y la próstata va a estar anterior al recto. ¿Ok? Básicamente, la uretra va a estar contenida en la próstata y también los conductos eyaculadores, como habíamos visto. Estos, de hecho, esta es la vesícula seminal y vemos que entra básicamente, acá hay un orificio que habíamos dicho que es el conducto eyaculador. ¿Ok? Esta es la vejiga, aquí es la uretra y básicamente esto es como si hiciéramos un corte a la próstata. ¿Ok? Entonces, la uretra básicamente ahora sí que entra dentro de la próstata. ¿Ok? La próstata va a generar el 30% de la secreción de la composición del semen. Aquí me equivoqué, una disculpa.
Dije las glándulas uretrales y era la próstata. Una disculpa, próstata, ¿ok? La próstata va a generar el 30% de la secreción de la composición del semen, ¿ok? Básicamente, la función como tal de la próstata va a ser mezclar todas estas secreciones que vienen de las vesículas y de las glándulas de Cooper, ¿ok? Se va básicamente a mezclar en la próstata y además esta va a generar el 30% de secreciones de este líquido seminal, ¿ok? Ya vimos las glándulas de Cooper y básicamente, ¿cuál es la parte final de todo esto? El semen sale por la uretra y sale por el orificio del glande. Y ahí se acaba, básicamente, el ciclo, ahora sí que de la formación y del transporte de los espermatozoides, al menos en el interior del, ahora sí que del sexo masculino. ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de pasar al aparato reproductor femenino? ¿No? Bueno, ya por último vamos a ver el aparato reproductor femenino. Como les dije, pues básicamente las funciones generales, tanto del aparato reproductor femenino como del aparato reproductor masculino, son las mismas a fin de cuentas, ¿ok? Entonces, básicamente, estos aparatos se van a encargar de la reproducción, ahora sí que de las personas del sexo femenino, y también, como habíamos mencionado, en el aparato reproductor masculino, está compuesto de órganos internos y órganos externos, ¿ok? En órganos internos tenemos principalmente a los ovarios, trompas de falopio, perdón, útero y vagina. Los órganos externos tenemos al clítoris, a los labios mayores, menores. Básicamente tenemos a la vulva. Todo esto conforma la vulva, ¿ok? ¿Cuál es la fisiología de este aparato reproductor femenino? Básicamente, en general o en palabras, sí, básicamente vamos a decirlo así, generales, este va a ser un sistema que va a llevar a cabo la ovogénesis, es decir, la producción y el desarrollo de ovarios. Digo, de óvulos. Sí me equivoqué. De óvulos. ¿Ok? De igual forma, se va a encargar de la síntesis y secreción de estrógenos y progesterona, hormonas femeninas. También en este aparato reproductor femenino van a ocurrir los fenómenos del ciclo menstrual. Y de igual forma, pues, entre uno de los componentes del aparato reproductor femenino, este va a dar lugar al embarazo en la fertilización, ¿no? En la unión de un óvulo con un espermatozoide. ¿Ok? Ok. Vamos a pasar a los ovarios. Los ovarios van a ser estos órganos o van a ser estas gónadas femeninas que van a producir y van a desarrollar a los óvulos y de igual forma aquí en esta parte o más bien los ovarios están estrechamente conectados con el sistema endocrino para la producción de las hormonas sexuales femeninas, ¿ok? De igual forma son órganos pares, encontramos uno derecho y izquierdo, y pues evidentemente están implicados en la reproducción y en la fertilidad, ¿ok? Aquí vamos a ver a los ovarios, básicamente aquí tenemos como tal el aparato reproductor femenino, y aquí están los ovarios. Es un ovario, es otro ovario, ¿ok? Dentro de los ovarios vamos a encontrar esto, que básicamente todo esto que dice folículo, ovocito primario, folículo maduro, todo esto, cuerpo lúteo, va a ser el proceso de formación o más bien de desarrollo de los óvulos, ¿ok? Entonces ya cuando los óvulos concluyen un ciclo, básicamente se desprenden del ovario y pasan por las trompas de falopio. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver las trompas de falopio. Después de que los óvulos pasan por aquí, van a pasar a las trompas de falopio. Básicamente, las trompas de falopio van a ser un conducto de aproximadamente 10 centímetros de largo que van a llevar básicamente los óvulos del ovario al útero, ¿ok? Básicamente, ¿cómo va a ser el mecanismo? ¿Cuál va a ser más bien la parte de estas trompas de falopio? Que va a hacer que muevan básicamente a los óvulos hacia lo que viene siendo el útero. Básicamente,
las trompas de falopio van a tener unos pequeños cilios o unas pequeñas fimbrias. Estas fimbrias, junto con la musculatura de esta trompa, van a impulsar a los óvulos a viajar desde las trompas de falopio a dirección al útero, que está aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente, los óvulos van a hacer este recorrido hasta llegar acá. ¿Ok? Algo muy importante, esto de istmo, ampolla, infundíbulo, fimbria son las partes del túbulo. No es importante que se las aprendan. Básicamente, esas son las fimbrias, aquí está el infundíbulo, aquí está la ampolla y aquí está el istmo. Pero lo que sí es importante que ustedes aprendan es que la ampolla de la trompa, que es esta parte de aquí, es el lugar en donde se produce la fecundación, ¿ok? Hasta aquí el espermatozoide va a llegar para que pueda ocurrir la fecundación. Y una vez que ocurre la fecundación, el óvulo, bueno, lo que viene siendo baja y pues se implanta, básicamente lo que viene siendo en el útero y puede ocurrir todo el proceso, ahora sí que de embarazo, ¿no? Pero si no, si un espermatozoide no llega a fecundar un óvulo, básicamente esto viaja aquí, es decir, el óvulo viaja aquí y ocurre el ciclo menstrual, ¿ok? Vamos a pasar al útero. Básicamente el útero es una cámara muscular gruesa, es un espacio potencial hueco que se abre en el techo de la vagina. Esta es la vagina, aquí está el útero, esto se va a abrir hacia el techo de la vagina, ¿ok? Este útero básicamente es superior a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria la tenemos aquí y el útero va a abrazar a la vejiga urinaria, ¿ok? Es superior a ella. Y es obviamente el lugar donde en el caso de un embarazo, pues el feto se va a desarrollar y se va a nutrir, ¿no? En el caso básicamente donde haya una fecundación. Y básicamente es un espacio que va a comunicar con la vagina a través del conducto cervical o del cuello uterino, ¿ok? Este es el cuello uterino, este es el conducto cervical, ¿ok? Y una vez que nosotros pasamos este espacio, seguimos por aquí, lo que sigue es la vagina. La vagina básicamente va a ser un conducto, este es el conducto, de aproximadamente 8 a 10 centímetros de largo que va a permitir la descarga de líquido menstrual, va a recibir al pene y pues de igual forma va a recibir al semen en el coito y básicamente va a ser el espacio en donde se van a expulsar, en dado caso de que pues, haya un embarazo, ¿no? El bebé en el parto. Básicamente, una de las características muy importantes de la vagina es que este tiene un pH bajo. ¿Para qué tiene un pH bajo? Bueno, este pH bajo le sirve a la vagina para eliminar o evitar que los patógenos que pues estén aquí, básicamente proliferen y pues puedan generar algún tipo de infección. ¿Ok? A fin de cuentas, pues la vagina es un espacio, es un conducto que está en contacto con el medio externo. Entonces es muy importante este pH bajo de la vagina, pues para que esto se pueda mantener, ¿no? En su homeostasis general. Eh, Al finalizar este conducto y al pasar a la zona exterior, existe algo que se llama himen. Este himen es básicamente una membrana, ¿ok? Es una membrana que cubre el orificio vaginal. Ese es el orificio vaginal, que es básicamente lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Ahora vamos a pasar a los órganos externos, comenzando con el clítoris, que el clítoris básicamente va a ser un órgano que va a tener tejido eréctil, que va a estar localizado en la unión superior de los labios pudentes menores. Ahorita vamos a ver todo lo que viene siendo la composición de la vulva, que es básicamente el órgano o los órganos que están fuera del cuerpo, ¿ok? Básicamente, el clítoris simplemente tiene una función sensitiva, que es de manera exclusiva, y básicamente va a ser el centro primario de la estimulación sexual. Todo esto es el clítoris, ¿ok? Ahora sí vamos a ver por último los componentes de la vulva. Aquí, esto que ven aquí, es esto que hay acá, que es básicamente el glande del clítoris, ¿ok? Es lo que sobresale de, ahora sí que de la vulva, ¿ok? Y todo lo demás, pues vamos a ver ahorita los componentes de esta vulva, que es todo esto de aquí, ¿ok?
Comenzando con el monte de Venus, que básicamente el monte de Venus va a ser una capa de tejido adiposo que se encuentra sobre esta piel, es esto de aquí, que es tejido adiposo, es decir, grasa, que se encuentra sobre la sínfisis del pubis. Aquí va a estar el pubis, aquí va a estar la grasa y esta es la piel. Este va a ser el monte de Venus, ¿ok? Los labios mayores, que son estos de aquí, van a ser dos pliegues gruesos de piel y también se van a componer de tejido adiposo, ¿ok? Básicamente cuando entramos las mujeres a la pubertad, va a crecer vello púbico. Básicamente ahora sí que es un componente meramente anatómico, ¿no? Los labios menores, que son estos de aquí, ¿ok? Básicamente van a ser pliegues que no van a tener vello, eso sí es una característica de los labios menores, y van a ser de piel mucho más delgada. Y el área de los labios, entre los labios menores, es decir, todo esto de aquí, va a tener a dos estructuras importantes. El orificio uretral y el orificio vaginal, que a diferencia de los hombres, este sí va a tener una separación, ¿ok? Los hombres, acuérdense que la unión entre ahora sí que el aparato urinario y el aparato reproductor masculino es básicamente el orificio uretral, puede ser pregunta, ¿eh? Pero en la mujer no, en la mujer está separado. Básicamente el orificio uretral se encuentra superior y anterior al orificio vaginal. Ese es el orificio uretral y ese es el orificio vaginal. ¿Ok? Y con esto básicamente finalizamos lo que viene siendo la sección de anatomía. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? Por mi parte, no, gracias. Ok, ok. Si no hay dudas o preguntas, a ver, permítanme un segundo. Dani, ¿estás por acá? Sí, aquí soy. ¿Me Ok, escuchas? sí. Am, bueno, nada más para darles el aviso. Muy probablemente, mañana les vamos a confirmar, pero muy probablemente, como les mencioné al inicio de la clase, muy probablemente la siguiente semana no vaya a haber clase, ¿ok? Esto pues debido a que ahorita nos encontramos en épocas de exámenes, los tres, y pues realmente sí se nos complica un poquito las clases, ¿ok? Sin embargo, pues todas esas clases evidentemente se van a recuperar, pero mañana les vamos a dar ahora sí que como que el orden o cómo va a quedar lo de las clases, pero nada más es como que aviso prematuro de que probablemente, muy probablemente la siguiente semana no vaya a haber clases, ¿ok? Pero pues esto pues obviamente se les va a reponer la siguiente semana, ¿ok? Y pues bueno, si no quedan más dudas, no sé si Dani quiere decir algo. Y lo que pasa es que tenemos semana de exámenes, chicos y chicas, discúlpenos, no es nuestra intención. Les vamos a reponer las clases, solo déjenos morir tranquilamente en los exámenes y pues ya la siguiente semana les damos las clases. Mañana Monse y yo vamos a darle las clases presencial en la Biblio, los que les correspondan. Y ajá, ahí les tenemos que dar avisos. Pero ajá, les tengo que dar un aviso por ahí. Nada más les comento que pues voy a subir esta semana. Tuve un problema, mi culpa, problema con las grabaciones de mis sesiones antepasadas. Es como que no las he podido subir y creo que las voy a tener que volver a grabar, pero no se preocupen, se las voy a subir de nuevo. Entonces, ya luego les comento detalles mañana, pero por esa parte era como que los avisos que queríamos darles. Eh, y pues ya, ¿alguien Ok, tiene alguna pregunta o alguna queja por ahí? Ok, creo que ya no. muy bien. Bueno, si no hay ninguna duda, pues nos estamos viendo mañana, chicos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego. Luego, Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches.